Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas amigos a este maravilloso espacio de arte del que tenemos aquí de su existencia dos culpables. Uno es nuestro amigo Luis Maldonado, don Luis Maldonado es alcalde de Almagro, y otra es doña Encarnación Asensio, que ha sido también coordinadora y técnico de cultura del ayuntamiento. Crearon en buena medida este espacio. Acoge al fondo una excelente colección permanente y una buena muestra aquí de nuestros artistas manchegos. Hoy nos acompaña uno de ellos, Jesús Romero, inteligencia inquieta, que nació en Toledo eligiendo como su profesión la de cirujano ortopédico y su devoción el humanismo. Colabora en medio centenar de publicaciones tanto de carácter nacional como internacional. Participante activo en congresos y simposios que compagina su intensa actividad profesional con la literatura y la creación artística. Entre sus obras destaca Un paseo por la Belle Époque y las vanguardias, libro que fue prologado por su amigo Rafael Carvalho. Así también es autor de Jesús Romero a mi pesar, primera y segunda parte, que conforman un recopilatorio de artículos escritos durante la pandemia y que incluyen el siempre atrayente interrogante del origen del universo y de la vida. Recientemente Jesús da un paso más en la inmersión artística. Nos ha mostrado una propuesta, una trascendente reflexión que tenemos sobre esas paredes y lo que yo denominaría dejadez del ser humano en torno de la naturaleza. Creo que la humanidad avanza dando palos a ciegas y me pregunto, ¿cómo sobreviviremos? ¿Estamos creando el mundo perfecto, ese mundo perfecto que nos extinga? ¿Acaso somos bomberos pirómanos de la naturaleza a la que heredamos sin apenas mácula? Nuestros antepasados, los más cercanos y los remotos, se sobrepusieron a todos los hándicaps que la evolución les iba proponiendo, al tiempo que conjugaban la aproximación con el otro, con el extraño, incluso con el que se les antojaba más raro. Ese es nuestro gran mestizaje, de ahí nuestra obligación, la de seguir siendo merecedores de considerarnos el fruto de aquel éxito. Así pues, escuchemos a Jesús, reflexionemos y obremos en consecuencia. Gracias. Bonitas palabras. Bueno, quiero que sepáis que estoy muy a gusto y que muy feliz de dar esta charla, que no va a ser pequeña, lo siento. Parecido George Steiner. El mundo se debate en esta Segunda Guerra Fría y lo estamos sufriendo en nuestras economías. Occidente intenta dar alcance a Oriente. Quizá los procedimientos de Estados Unidos no sean los más adecuados. Y Europa, en medio, representará el campo de batalla donde se librará esta guerra, o uno de ellos. Y mientras tanto, el ansia imperialista de la gran potencia asiática, con India al acecho, se imponen por el momento. La cultura y la inteligencia humana están exhibiendo sus debilidades ante la tecnología. La evolución de las máquinas inteligentes superó ya en algunos aspectos a sus inventores. Por ejemplo, la victoria de una máquina contra la inteligencia humana se evidenció en 1997 cuando el programa Alpha Zero de IBM derrotó a Kasparov en una partida épica de ajedrez. Horst del tablero, el ajedrez exótico japonés, el Go chino, son especialmente adecuados y un excelente campo de aplicación para poner a prueba los algoritmos de aprendizaje de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y genialidad artística. Con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven,
la inteligencia artificial en el 2020 ha creado la 10ª sinfonía, que el compositor solo esbozó a causa de su fallecimiento a edad de 57 años. Esta pieza fue un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. El resultado ha sido presentado en abril del 20 por la Orquesta Beethoven de Bonn en el año Beethoven, de la mano de un equipo multidisciplinar. Imaginaos. Beethoven, el autor de la novena, no se hubiera puesto un avance como el que estamos comentando, porque el compositor era un visionario. Pero antes, en el 2019, conocimos la primera artista robótica humanoide, Aida, un robot de inteligencia artificial capaz de escribir poesía, crear dibujos o esculturas. Una pionera en el mundo de la inteligencia artificial. Lleva el nombre de Ada Lovelace, matemática y primera programadora de ordenadores. Ha sido creada en Oxford, Inglaterra, y el día de su puesta de largo, en el 700 aniversario de la muerte de Dante, escribió con sus algoritmos un recital como respuesta a la Divina Comedia del autor. Y en estas semanas pasadas, una obra digital ha despertado la ira de artistas e ilustradores de arte al ganar un concurso de pintura en Estados Unidos. La cuestión es que detrás de la pieza no se encuentra la mano del hombre, sino el trabajo de un software basado en inteligencia artificial que seguía las indicaciones del autor. Dicen que es la muerte del arte. El aprendizaje profundo de la inteligencia artificial ya está aportando herramientas muy valiosas en la creación. Las máquinas llegarán a componer como Mozart o Beethoven. Entonces, no nos encontraremos en puertas de que estas máquinas superarán a la creación artística, uno de los pilares sobre los que cimentamos nuestra cultura y civilización. Quizá la cultura se encuentra herida de muerte, al menos como la hemos vivido hasta ahora. Las humanidades ya venían siendo maltratadas antes de la eclosión de la digitalización. Hace unas semanas, el Ministerio de Cultura reconocía los videojuegos como la máxima expresión del arte contemporáneo. Y lo que es peor, vivimos inmersos en lo que se ha llamado cultura de la cancelación, que también podemos denominar cultura de la censura, donde cualquiera puede ser acusado a veces alegremente de xenófobo, racista, machista, etc. Recientemente, por ejemplo, en el Museo Picasso de Barcelona, un grupo importante de asistentes solicitaba el cierre de este espacio tras acusar al malagueño de maltratador de mujeres. Alguien dijo: hoy todo es arte, y cuando todo es arte, nada es arte. En esta deriva apocalíptica, los científicos se han sustituido a los teólogos, filósofos y cada vez más a los creadores en general. La idea de alma ha quedado obsoleta y la idea de que la historia marcha cada vez más deprisa no es del todo cierta. Lo que avanza con gran rapidez es la tecnología. Nuestro final no puede ser dejar de ser humanos, sino llegar a ser humanos de verdad o mejores humanos. Lo mismo que con el dinosaurio de Monterroso, nos despertamos y el dinosaurio sigue allí, a nuestro lado, pidiéndole realidad. Es decir, prácticamente todas las cuestiones tecnológicas que nos empezaban y preocupaciones en los años 90 las estamos descubriendo hoy. Temas como el ciberespacio, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el cyberpunk, la teoría de género, el orgullo gay, la posibilidad de descargar la conciencia en un ordenador, los derechos de los animales, la preocupación por el calentamiento global continúan siendo y eran los grandes temas de los años 90. El Internet se veía como una herramienta democratizadora y con frecuencia contracultural. Sin embargo, este enorme desarrollo tecnológico trajo aparejado la hegemonía de las multinacionales y los estados en detrimento de las libertades de millones de individuos. Entonces, el optimismo de los 90 no parece justificado hoy. Los gobiernos y más aún las grandes corporaciones privadas son precisamente las que dominan el Internet, que lejos de haberse convertido en una garantía de libertades, se antoja con claridad en ocasiones como un instrumento de control y manipulación a gran escala, por no hablar del anonimato de las redes, seña de identidad entonces, y quizá hoy un hándicap. El mundo digital del progreso desnaturaliza las relaciones. Todo tiende a informatizarse
y a veces, en lugar de facilitarnos la vida, algunos observan un mundo prácticamente inhabitable. Es el caso de uno de los pensadores más influyentes de nuestros días, el coreano afincado en Berlín, Byung-Chul Han, que en Psicopolítica afirma que en realidad el Internet es la peor pesadilla de la democracia. Somos explotados por una realidad, por un sistema que nos vende libertad para producir y consumir más. Lo mismo piensa Shoshana Zuboff en Capitalismo de Vigilancia, por no profundizar demasiado en el concepto de la automatización de la desigualdad defendida por Virginia Eubanks. Es decir, cómo pueden afectar negativamente, especialmente en las clases bajas y trabajadoras, el seguimiento digital y la toma de decisiones automatizadas, ocultando la situación real, lo que otorga al Estado la distancia ética que necesita para continuar tomando decisiones inhumanas que acentúan aún más la brecha social. Esta automatización y la gestión de los datos también puede contribuir a perpetuar la perjudicial infrarrepresentación de la mujer, que es muy notable en este mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología, que es quien dirige el mundo en estos días, en estos tiempos y en adelante. Hace unos meses fuimos testigos de las ansias de control del magnate Elon Musk sobre Twitter. Visionarios e ingenieros sociales que son conscientes de la importancia del control de los medios. Y hace el pasado siglo, hace 8 o 10 décadas, Piaget, nuestro pensador más universal, fue el primero en llamarnos la atención sobre la crisis de los deseos, en la que nos encontrábamos inmersos por la abundancia de los medios tecnológicos de entonces, y que él llamó hipertrofia de la técnica. Las enormes posibilidades que nos aportan los avances tecnológicos nos lleva a la situación de no saber qué desear. Según Ortega, sería uno de los signos diferenciadores de nuestra época. Hoy, el Homo digitalis, defendido por el transhumanismo, tiene que ver no solo con implantes, sino con tecnologías cada vez más ubicuas, cada vez más capaces de alterarnos, aumentando nuestras capacidades. Aquí lo verdaderamente interesante es ver si la tecnología es la que nos va a hacer más poderosos al aumentar las capacidades en este mundo conocido, o si, como algunos anticipan con el futuro metaverso, el Homo digitalis pasará a ser un Homo irreal dentro de una hiperrealidad, en un entorno digital en el que seremos ni más ni menos que un avatar capaz de hacer cosas extraordinarias, pero al fin y al cabo un avatar en un mundo real. El poshumanismo, no el nuevo humanismo sobre el que hace unos meses escribía, se antoja una ideología que se basa en falsas premisas de igualdad, inmortalidad y capacidades extremas, gracias a lo que de forma inocente y tramposa se ha dado a llamar técnicas de mejoramiento que culminarán en bebés a la carta, singularidad, etc., que pueden hacer daño en el futuro. Eso de que podamos vivir para siempre en inmortalidad, o al menos la idea de prolongar nuestra existencia, es contrario a nuestra propia esencia como persona. Hoy por hoy, aunque la eternidad no es posible, sí podemos alargarla de forma significativa. Algunos ensayos clínicos en humanos con medicamentos investigan formas de retrasar el envejecimiento y apuntan a que han conseguido rejuvenecer. Y en un futuro, si se aplica la ingeniería genética a los embriones humanos seguido de fertilización in vitro, se podrían alargar los telómeros, una estructura final en la cola de los cromosomas relacionada con la longevidad. No estoy que también influye el estrés, la vida sana que se lleve, etc. A la alimentación, por supuesto. Una estructura final. Bien, nuestra investigadora María Blasco ya lo ha logrado en ratones, aunque ha reconocido que en humanos sería bastante más complicado. Blasco ha publicado un libro con la periodista hispana Mónica Simone titulado Morir joven a los 140 años. Otra deriva, esto está al alcance de la mano, en 1 o 2 décadas esto es factible. Otra deriva que me espanta es el hecho de que este transhumanismo acabe considerando al cuerpo como algo más o menos desechable. Estas utopías o distopías bondadosas
y supuestamente felices se basan paradójicamente en que el ser humano ya no será humano, caramba. Pero estas utopías, al menos hoy en día, una de cuyas fuentes de inspiración es la película de ciencia ficción Gattaca, donde los bebés a la carta ya no se crean, se eligen en el laboratorio, serían una forma de eugenesia que roza el fascismo o el nazismo. Pero la genética, la medicina y la biología no deben entrar en esto. Para eso están las leyes y vivimos en estados de derecho y en democracias. Las leyes deben estar a la altura de la ciencia, para ello deben avanzar juntas. Esto nos lleva, profundizando un poco más, a pensar, a reflexionar. Las razas y sobre todo, que lo escribía el otro día, y sobre todo el racismo, no son más que una construcción cultural. Debemos recordarlo para evitar odios y discriminaciones innecesarias y injustas. Volviendo a la cuestión de los bebés a la carta, estamos hablando aún de ciencia ficción. No es posible, pero si lo fuera, no sería éticamente aceptable, porque uno espera que la ciencia y la biología contribuya a eliminar las diferencias entre las personas. Tecnología con propósito. Estamos dando por hecho que determinadas personas tendrían un mayor éxito social. Además, estaríamos asociando a unas determinadas características pigmentarias un mayor éxito, que es justo el mensaje que no debemos transmitir. Debemos no solo aceptar, sino disfrutar de la diversidad. La diversidad y el mestizaje han sido motores importantes de nuestra evolución como especie. En este marco poshumanista, la democracia ya no será necesaria, ha apuntado el pensador israelí Yuval Harari, autor de la saga de los Sapiens, porque supondría la dictadura y el sometimiento de los seres humanos a lo inanimado. Cuesta creer que sean precisamente las personas con un pensamiento más progresista, herederas del proyecto ilustrado, yo también me siento así, las que apoyen esta ideología antihumana. Como seres autoconscientes nos pensamos y sentimos una llama que arde en nuestro interior, en palabras de Vasily Grossman. A mí me gusta llamar esta fuerza a veces descomunal alma. Quiero reivindicar el alma, que además es libre, que cualquier máquina carecerá de ella al carecer de conciencia individuo. La conciencia no tiene un lugar donde reside o se almacena. Sería absurdo buscar los correlatos neuronales de la conciencia, pretender volcarlos en una máquina y creer con ello que hemos logrado un doble nuestro. A partir de ahora hablaremos del humanismo que yo denomino de tercera generación, que aspire a poner en práctica esta corriente filosófica que nace con la Ilustración y la modernidad, que seguramente no ha estado a la altura. Quizá en parte, como señala Octavio Paz, la fraternidad es la más olvidada de las tres palabras fundamento de la Revolución Francesa. El humanismo que conocemos no ha traído la igualdad, tampoco ha acabado con las injusticias y discriminaciones. Me gustaría instaros a luchar no con armas sino con palabras y conocimiento por un nuevo humanismo que destierre la idea de situar al hombre en el centro de todo. No es viable ni justo. Mejor un humanismo ecologista. Necesitamos un nuevo orden que comprenda al Homo sapiens como parte del planeta, del ecosistema. No somos el centro ni fin de nada. Nosotros nos extinguiremos y el planeta continuará su andadura sin nosotros y a pesar de nosotros. Nos podemos sentir un tanto amenazados por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y especialmente por este movimiento ideológico o la progresiva robotización. ¿Cómo afectará las relaciones afectivas? ¿Cómo será el amor, la enseñanza, la medicina, cuando formas de vida no biológicas asuman las tareas reservadas hoy a humanos? ¿Cómo afectará a la ética o al concepto de persona? ¿Desarrollarán las máquinas la capacidad de pensar por sí mismas y qué consecuencias tendrá? Podemos preguntarnos también qué sucedería si la inteligencia artificial desarrolla autoconciencia. ¿Nos podría declarar la guerra? ¿Nos terminaría? ¿Podrían darse situaciones como la de Robert Hall en 2001, una odisea en el espacio? La respuesta es afirmativa. Sí, si no controlamos y guiamos adecuadamente a nuestros algoritmos. Estos podrían decidir por sí mismos que la humanidad no es más que una plaga y debe ser exterminada. Situaciones como las concebidas en la novela de Clay, llevadas al celuloide por Stanley Kubrick, podrían darse.
aunque es preferible pensar que sucederían mejor otras como el film Her, es decir, enamorarnos de una inteligencia artificial o un robot humanoide, es preferible. Los más optimistas opinan que no nos exterminará la inteligencia artificial y en su lugar les preocupa mucho más la invasión de nuestra intimidad, tal como operan las redes sociales. Estas disponen de herramientas que les permiten almacenar toda clase de información sobre nosotros hasta el punto de que se está cumpliendo la profecía orwelliana, y no solo por parte de los estados, sino de determinadas corporaciones empresariales con una ideología mercantilista. De entrada, parece adecuado no posicionarse en contra de la inteligencia artificial. De hecho, sería bueno que en un futuro la ciencia pueda mejorar nuestra biología mediante implantes. Visto así, el transhumanismo no debería parecernos algo indeseable, sino una excelente oportunidad para optimizar nuestras condiciones de vida. En realidad, la tecnología nos ha traído hasta aquí y a partir de ahora deberíamos estar preparados para tomar las riendas de nuestro futuro. Las máquinas son incapaces de pensar, no piensan. El pensar es una cualidad del vivo, del Homo sapiens. No confundamos calcular con pensar, tampoco recrearse o imaginar con reiniciarse. Lo que nos define como entidades singulares es nuestra capacidad de prever y recordar, gestionar pasado y futuro. Las máquinas no entienden de esto. Nuestra corteza cerebral, profundamente estudiada por uno de nuestros más eminentes neurocientíficos, Joaquín Fuster, es muy compleja. Hemos experimentado una inversión evolutiva en lo que respecta a cerebro, cuerpo, ambiente. El cuerpo funciona como una interfaz entre el cerebro y el medio ambiente. Antes se pensaba que el cerebro era el único responsable de nuestra capacidad de pensar y reflexionar y de la toma de decisiones, pero en realidad no solo depende de este, sino de la interacción antes referida. El cerebro no opera como un ordenador autónomo, el ambiente puede influir, y mucho. El cerebro, en base a esta interacción, generará un producto final que llamamos mente. En nuestro proceso cognitivo, el cerebro es un elemento fundamental, pero también lo es el cuerpo y el medio ambiente, que en el caso del Homo sapiens corresponde a la cultura, y especialmente a la cultura material o lo que llamamos tecnología. Esto es muy importante. Bueno, esta influye y determina nuestra capacidad de pensar y es parte esencial en el proceso cognitivo de las sociedades y civilizaciones, cuanto más avanzadas más, lógicamente. Por ejemplo, si en un ejercicio de desextinción, recuperación de especies extintas, en este caso neandertal, pudiéramos dotar de la tecnología de nuestra cultura material a un neandertal, nos sorprenderíamos porque no existen tantas diferencias entre nosotros y el neandertal. Veamos entonces la importancia de la cultura material, de la tecnología. La tecnología ha transformado la sociedad y continuará transformándola. Los científicos y trabajadores que dominen este tipo de últimas tecnologías tendrán el santo grial de la industria actual. Pero esta tecnología se ha de divulgar y explicar para que sea comprendida y podamos emplearla de la mejor forma posible. Hoy en día llevamos un pequeño ordenador en nuestras manos gracias a los smartphones, donde portamos tecnologías de aprendizaje profundo que pueden, por ejemplo, cambiar el curso de unas elecciones, acabar con la reputación de una persona o derrocar gobiernos, es decir, encaminar a la opinión pública en una dirección concreta, difundiendo noticias a veces falsas, a través de falsos seguidores o seguidores manipulables que no contrastan suficientemente la información que cae en sus manos. La tecnología es un medio para mejorar nuestras vidas, no un fin. No puede decidir por nosotros, o sea, por sí mismo. No debemos perder el mando. Por tanto, no debemos plantearnos que el responsable de estos peligros sea la tecnología en sí, sino el hombre. Resulta muy fácil culpar a las máquinas, incluso de nuestros problemas éticos como especie. Tecnología debe seguir siendo una extensión de nosotros, como acabo de exponer en el proceso cognitivo. Como lo fueron las primeras lascas del Homo habilis, que de ahí que se haya considerado por ello el primer cíborg al habilis, con su lasca en la mano. Nunca una alternativa a nosotros ni un sustituto. Aunque en algunos países como Japón desde décadas se trabajan con robots asistentes,
especialmente útiles en la mejora del bienestar, en personas de edad avanzada o asistentes en hoteles, etc. Ya están trascendiendo estos patrones los robots y empiezan a tomar decisiones propias. Según ha afirmado el filósofo Robert Salomon, las relaciones que vamos construyendo nos modelan. Nuestras amistades, padres, profesores han modelado nuestra forma de ser al principio, pero la tecnología y nuestro estrecho contacto con ella también nos está modelando y aún lo hará con más fuerza en las generaciones futuras. No sé si la tecnología puede hacernos más humanos, sería maravilloso, aunque es más fácil que suceda lo contrario si no estamos muy vigilantes. La tecnología sí para la próxima década, pero esta debe ser con propósito, como hemos dicho antes. Crear una técnica que resuelva, una tecnología que resuelva los problemas importantes para la mayoría de los ciudadanos. Debemos retomar esta visión de la tecnología como una herramienta de progreso en la que todos podamos vivir mejor. Una tecnología que mejore la vida del 99,9% de la población, en lugar de hacia donde vamos, hacer más rico al 0,01% de la población. De ahí que pensemos muy bien qué tipo de tecnología queremos desarrollar. Por ejemplo, viajes espaciales para los magnates, pues no sería una tecnología con propósito, precisamente. No podemos contrarrestar todos estos. ¿Cómo podemos contrarrestar todos estos miedos y dudas? Cada vez más pensadores y filósofos abogan por resolver y por volver a la vida interior, a ese espacio sagrado donde es más fácil conectar con la naturaleza y nuestros semejantes, ha afirmado la escritora británica Janet Winterson. Y ha ido más allá al apuntar que nuestro problema es el amor, las guerras, los nacionalismos tan destructivos que enfrentan las sociedades o el deterioro ambiental solo se podrán corregir con amor, que se encuentra en nuestro interior, sede de la creatividad, imaginación y compasión necesaria para resolver nuestros problemas como especie. El amor, con amor la tecnología puede mejorar nuestras vidas. En cambio, si se pone en manos del capitalismo más desalmado y agresivo, puede transformarse en un arma de opresión y deshumanización. No debe sorprendernos, el ser humano ha evolucionado menos de lo que parece. En su ADN laten la violencia, la territorialidad, el gregarismo, el afán por dominar bajo su aspecto más civilizado. Por el bien de la humanidad estamos obligados a aplacar estas inclinaciones. La inteligencia artificial, robótica y nanotecnología están dando lugar hoy a la cuarta revolución industrial. Estas tecnologías de aprendizaje están gestando esta revolución del siglo XXI, rodeada de un aura de progreso y fascinación, pero también de inquietud y, por qué no decirlo, de cierto desasosiego. Viviremos en un mundo rodeado de tecnología cada vez más fácil de usar, transparente e invisible. Es decir, no hay tecnología más invisible que la que llevamos insertada en nuestro propio cuerpo. Un futuro cada vez más tecnológico dentro de nuestros cuerpos y completando nuestros cuerpos, que por ejemplo ha permitido que los corazones continúen latiendo a un ritmo óptimo con los marcapasos desde los años 50 del siglo pasado, pero que también recientemente hemos conseguido que niños afectos de parálisis severas puedan levantarse y caminar gracias a los exoesqueletos. En cualquier caso, según donde pongamos el límite conceptual de que llamamos cyborg, viviremos rodeados de cyborg o seremos nosotros un cyborg. Pero en la apoteosis de esta visión del superhombre, la tecnología se entendería no como un perfeccionamiento o complemento del cuerpo, sino como un sustituto del cuerpo, tal y como propugna la ideología transhumanista. Una superación del cuerpo y la búsqueda de una vida mucho más larga en un cuerpo tecnológico, no biológico, pasa por volcar la mente en estos cuerpos robóticos. Y si el entorno actual, los cyborg, son el 95% biológicos y un 5% tecnológicos, en un futuro transhumanista se invertirían los porcentajes. El experto catalán en inteligencia artificial, Jordi Luque, no cree que el camino sea imitar a la inteligencia humana. La inteligencia artificial debe entenderse como una nueva clase de inteligencia. Hay que completar la inteligencia humana, no sustituirla. La evolución humana, en fin, no terminará con Darwin o Lamarck, según afirma José Antonio Ruiz, autor del último Sapiens.
Las nuevas generaciones asistirán a lo largo de este siglo, el día más insospechado, a la existencia de un Homo no sapiens que será el primero de otro grupo evolutivo, de otro linaje. Si vemos un robot, sobreviviremos y, entre tanto, el riesgo de dividir la humanidad entre superhombres y otros que no podrán acceder a estas prótesis e implantes tecnológicos. Los estados y corporaciones están utilizando la mente como espacio de control político y también como objeto de consumo, según apunta Judith Carrera. En este mare magnum, Chile se habría convertido en un país pionero en proteger con su constitución la privacidad cerebral y los derechos del ciudadano, en lo que se ha de llamar bloqueo de derechos, estaba recogido en este proyecto de constitución. El objetivo es evitar la fusión definitiva del hombre con la máquina. Confiemos en el buen criterio de la humanidad y lo importante será cómo protegernos de esta tecnología para que no defina nuestra existencia. Una tecnología que nos acompañe y mejore, pero que no defina nuestra identidad ni cambie lo que somos. Si nos referimos a la relación entre tecnología y cultura, algunos opinan que quizá nos dirigimos a un mundo cultural revolucionario. Hablar de cultura, repito una vez más, estamos hablando también y cada vez con más fuerza de la tecnología. Vivimos tiempos convulsos en ideas, conceptos y mucho más, encrucijadas éticas, donde los sesgos de estos algoritmos determinarán la toma de decisiones automáticas no siempre certeras. Los modelos de lenguaje entrenados por Big Data producen resultados sesgados, no óptimos, tanto en género como en estereotipos. Por ejemplo, para estos modelos no resulta igual de probable que una mujer sea ingeniero que un hombre. Está demostrado, por ejemplo, que la existencia de un sesgo de género en la atención cardiovascular también. Más concretamente, las mujeres con infarto se diagnostican más tarde, como además se subestima su riesgo de mortalidad, son tratadas de forma menos eficaz y algo parecido sucede con el color de la piel o la nacionalidad. Para estos algoritmos será poco probable que una mujer etíope pueda ser una gran neurocirujana de renombre. Es decir, ciertos algoritmos tienden a favorecer los estereotipos y a potenciarlos. Y lo que es más preocupante, que los resultados de estos mismos algoritmos se retroalimentan y pueden ser muy dañinos a la hora de adjudicar un trabajo de más o menos responsabilidad o sin ella también a la hora de criminalizar a algún individuo de hechos no realizados. No debemos tener miedo en que la inteligencia artificial alcance la singularidad, momento en que las máquinas operarán todo mucho mejor de nosotros, incluida la investigación científica, sino temer este presente en el que estamos encomendando cada vez más decisiones de calado a estas máquinas imperfectas aún, entre otras cosas por los sesgos. Tiempos convulsos también debido al rápido protagonismo que han adquirido las redes sociales y determinados formatos de comunicación. Estas ideas, prácticas o ejemplos se transforman en pensamientos y cambian conductas. La influencia de los contenidos vertidos en los diferentes soportes, televisivos y quizá demasiados pocos libros. Todo ello, insisto, acaso nos está conduciendo a una nueva concepción de nosotros mismos. Opino que las redes sociales tienen un problema serio que resolver. Bueno, nosotros, no las redes sociales. Han dotado de manera precipitada de mucho poder a gente que antes no lo tenía. Sin embargo, como defiende el filósofo y director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, del que aprendo mucho, las redes sociales son a veces un pozo de inmundicia, pero también un lugar de información, de pluralidad y de conocimiento. Un nuevo mundo se encuentra a la vuelta de la esquina gracias a todo lo que aporta la inteligencia artificial y que con sus algoritmos está cambiando las comunicaciones, interacciones humanas y nuestra forma de vida, casas robotizadas, etc. El perfeccionamiento de los robots humanoides es tal que se está extendiendo sin querer al universo emocional, ya lo hemos dicho. Sin duda se avecina una auténtica revolución cultural con implicaciones solo sospechadas a través de algunas películas o series de culto como Black Mirror, Her. La cuestión entonces es la siguiente. ¿Es posible que bajo estos nuevos derroteros culturales y tecnológicos podamos llegar a perder la esencia de lo que significa ser humano? ¿No estaremos perdiendo parcelas fundamentales que lo definen, como la autenticidad, la dignidad o la libertad? Partamos de la base y el derecho de todo ciudadano, entre otros,
consumir cultura. Se encuentra donde se encuentra. En nuestros días, gracias a nuestros dispositivos tecnológicos, tenemos al menos la posibilidad de llevar cultura con nosotros y disfrutar del acceso de ella independientemente de la edad y en gran medida condición social. Y esto es extensible también a minusválidos con ceguera y sordera. Una persona sin visión puede apreciar un cuadro o una escultura o incluso ver la televisión. Por otro lado, determinadas plataformas como Netflix, HBO, gracias a la inteligencia artificial, es posible que conozcan nuestros gustos y las tendencias del público al cual van a dirigir las series. Esto tiene también una lectura negativa. Me explico. Estas plataformas pueden guiar inconscientemente a los usuarios o conscientemente hacia un consumo excesivamente interesado en una especie de visión de túnel de la que a veces, y según a qué públicos, les cuesta salir al interpretar dichas sugerencias como obligaciones en lugar de recomendaciones. Personalmente yo no soy muy partidario de las series de 40 capítulos y tal. Otras cosas son series cortas. Hasta cierto punto es lógico sentir cierto miedo a la tecnología que a veces se equipara a la nostalgia, como se traduce en el libro de Johan Norberg, La historia del progreso humano. La tecnología, y más aún en estos tiempos de máximo desarrollo y aceleración, aísla importantes masas de la población, generalmente de mayor edad, que parecemos sentir que estamos teniendo el control de nuestras vidas, y algo de eso hay. Ya hemos mencionado que es necesario un nuevo contrato entre el ser humano y la tecnología. Siempre hubo cierta reticencia a los inventos y a los grandes cambios. Miren, por ejemplo, la prestigiosa Royal Society inglesa, en 1798, no apoyó a Edward Jenner, el inventor de la vacuna contra la viruela que tantas vidas ha podido salvar. Y fue gracias a la expedición SEO español Balmis, la que llevó la vacuna a América, Asia, y tantas vidas salvó. Y a la enfermera, su enfermera Isabel Zenda, por supuesto. Si analizamos la expresión todo tiempo pasado fue mejor, lo fue porque aquellos problemas que veíamos como insuperables al final se arreglaron. Pero en el momento, y el momento es ahora, los detectamos como una montaña inalcanzable. Entonces es lógico mirar atrás con nostalgia, que es un rasgo fundamental de la psicología humana, pero esta no debe resultar un lastre, porque el progreso se basa en lo imprevisible y lo inesperado. Tanto la nostalgia sí, pero no debe resultar un lastre. Precisamente aquello que la inteligencia artificial debe respetar. Y luego haremos hincapié. Gracias a las huellas que dejamos en nuestro comportamiento digital, Siri y Alexa pueden saber mucho de nosotros. Es más, a veces más que nosotros mismos, que con frecuencia nos engañamos. Quiero adelgazar, decimos, pero muchas veces no me comporto a tenor con lo que digo, ¿no? Como se ha demostrado en estudios sobre nuestro nivel de declaración, somos mucho más ecologistas y protectores del medio ambiente de lo que luego nuestro comportamiento demuestra nuestros actos, ¿no? Otro problema es el odio hacia el otro, que aunque difícilmente nos va a conducir a una guerra, sí puede convertirnos en una sociedad iliberal, a medio camino entre la democracia y el autoritarismo. Uno de los datos más preocupantes que estamos constatando en los últimos tiempos es la facilidad con que se extiende el odio. Las redes también han hecho muy fácil y han banalizado el insulto, incluso hoy en día las cortes generales también. Son cámaras de eco que facilitan la austeridad. Se ha articulado un juego muy perverso de hipocresía y odio que debe ser frenado, respetando la idea de que una sociedad diferente y plural es una buena idea y debería enriquecernos a todos. De hecho, detrás de las personas que en estas cuestiones hacen gala de odio hay poca solidez en sus argumentos y suelen ser gentes un tanto inseguros. La realidad es que este mundo digital hace tiempo que dejó de ser un mundo aparente para convertirse en un lugar de encuentro de jóvenes y no tan jóvenes. Por eso es bueno que la filosofía debe estar presente en este medio, cuestionando las respuestas obvias, combatiendo la estupidez, fake news, mensajes radicales, populistas, enemigos de la democracia, o frenando la apelación a las emociones. Esto es muy importante también. Las emociones es un recurso que se ha utilizado a lo largo de la historia para generar masas en las que el individuo deja de pensar y deja de ser libre.
Entonces, la democracia asistida por la filosofía también puede ser un freno contra el discurso emotivo, que cada vez nos vemos que se extiende con más fuerza, sobre todo en las redes sociales. No deberíamos permitir que las emociones ocupen el lugar que corresponde a la razón y a las ideas. Estamos asistiendo a una verdadera necesidad de utilizar como criterio moral las emociones. Algo es bueno cuando y porque me conmueve, y mal porque me ofende. Por ende, estamos asistiendo a sustituir el esbozado juicio moral que implica un diálogo con el otro por la exclamación, lo que nos devuelve a la barbarie o al infantilismo. Esta forma de proceder, por un lado, impide el consenso, una de las virtudes y herramientas de la democracia, y polariza a los individuos, a los ciudadanos, en una comunidad de bandos irreconciliables, que es lo que está sucediendo en España y bueno, y a nivel planetario también, ¿no? La filosofía, en su afán por encontrar la verdad, debe ayudarnos a recuperar la sensatez, los consensos y a gobernar las emociones. No se trata de anularlas, tampoco de reprimirlas, sino de saber conducirlas. El cráter Aitken, situado en la cara oculta de la Luna, nunca antes pisada. No es baladí. Su rover Yutu 2 tomó muestras interesantísimas, no de la corteza lunar despejada por el gran cráter, sino de rocas más profundas. Estas muestras aportarán una información mucho más valiosa sobre nuestro satélite y la formación. China, entonces, con una sola expedición ha superado ya en información a sus antecesores norteamericanos y rusos. Os felicito yo a vosotros por haberme prestado esta atención tan maravillosa. Almagro inaugura una nueva exposición itinerante de pintura en el Centro de Arte Contemporáneo, en la que se podrán contemplar obras de los artistas Jesús Romero, Tomás Verdugo y José Manuel Exojo, tres pintores que presentan tres estilos muy distintos, desde el estilo informalista de Jesús Romero, pasando por los motivos vegetales de gran formato de Tomás Verdugo y las interpretaciones del paisaje manchego basadas en el color de José Manuel Exojo. Así hablaban los propios autores de sus obras. Están hechas con material encontrado en el campo, con cartones, con chapas de bidones oxidadas, con estructuras encontradas por el campo, haciendo un guiño a la naturaleza, al reciclar, a la importancia de conservar y de cuidar el medio ambiente. Es una obra muy fresca, muy llena de color. Y sobre todo, pues lo que se pretende transmitir, lo que intento transmitir con ella, y creo que en parte se consigue, es un mensaje positivo, un mensaje de alegría y de emociones positivas relacionadas con la biodiversidad, la naturaleza, la vida. Y respecto a mi obra, como veis, pues es en plan matérico, con mucho color. Le doy muchísima importancia al color y la materia. En esta ocasión he traído temas de aquí, de La Mancha, interpretaciones del paisaje manchego y algunas figuras como el retrato de mis padres, mi familia. Dionisio Muñoz, concejal de Cultura, invitaba a todos a visitar esta exposición. Y son tres pintores de características diferentes. Es una gozada verlos juntos porque no tiene que ver uno con otro, pero juntos los tres le dan empaque a la exposición. Se inaugura hoy y queremos que dure un mes como mínimo, e invitamos a la gente a que venga porque creo que le va a gustar. Es muy bonita. Los poetas Antonio Mata, Conchi Moyano, Juan Justo López y Montserrat Rayo no quisieron perderse esta cita y cerraron el acto recitando varios versos.